Buenas, esta va a ser una serie de videos en los que vamos a realizar los ejercicios de la tutoría de la semana 11 que corresponderían al capítulo 16 del BIER, donde se tuvieron los ejercicios, que es más que todo sobre los ejercicios de fuerzas y aceleraciones para, bueno, fuerzas y momentos para cuerpo rígido. Como vamos a ver en estos ejercicios, ahora sí vamos a tener que tomar en cuenta las dimensiones del cuerpo. Voy a realizar un cambio nada más en cuanto a compartir pantalla, no un segundo. ¿Por qué? Ah, no, no sé cómo sonido también. Ok. Bueno, por esta parte, esos son los ejercicios que han sido recomendados. Entonces, vamos a verlos. En este primer ejercicio vamos a realizar lo que vendría siendo el ejercicio 16-150 y de paso vamos a hacer el 16-51, perdón. Vamos a ver que bueno, básicamente la metodología de los ambos ejercicios es la misma. Lo único que nos va a cambiar es el momento de inercia por el tipo de cuerpo, pero eh, básicamente los ejercicios es el mismo. Nada más que vamos a tener que cambiar una fórmula de un ejercicio a otro. Entonces, vamos a iniciar con el ejercicio 1650 que nos dice lo siguiente. Una fuerza de P de 3 newtons de magnitud se aplica a una cinta enrollada alrededor de un cuerpo que se muestra. Teniendo en cuenta que el cuerpo reposa sobre una superficie horizontal sin fricción, determina la aceleración de A al punto A y B del punto B. Entonces, vamos a ver que para el primer caso, que es el 1650, tenemos un cuerpo igual, un aro delgado, de 2,4 kilogramos. Vamos a ver que aquí no se nos está dando el radio, pero vamos a ver que no es necesario. O sea, no conocemos el radio de este aro, pero vamos a ver que en el desarrollo del problema no lo vamos a necesitar. Entonces, ¿cómo vamos a realizar este ejercicio? Veamos que nosotros aquí serviría hacer un DCL desde la vista superior. Ahora bien, ¿cómo se va a ver este DSL? Bueno, tenemos el aro, aquí tenemos el punto B, aquí tenemos el punto A desde donde es aplicada la fuerza P. ¿Y qué más vamos a tener? Vamos a tener aquí el centro que se denota como C. Vamos a tener, bueno, aquí voy a hacer un pequeño dibujo. Veamos que yo estoy haciendo este DSL desde la vista superior, es decir, tenemos que saber que aquí, donde estoy dibujando, está aplicado el peso. De igual forma, para el ejercicio 51, 16-51 es el mismo caso, que vamos a tener el peso octano, pero vamos a ver que para estos casos lo estamos viendo como de frente, entonces voy a marcar nada más como un punto y quiero decir que vamos a tener el peso nada más por aquello, como una aclaración, porque siempre tiene que poner todas las fuerzas que estén actuando. Ahora bien, ¿qué más vamos a tener acá? Vamos a tener aquí la fuerza P. Veamos que se nos dice que no tenemos, que el plano de fricción, el plano es sin fricción, es decir, no vamos a tener ninguna fuerza eh, como tal de fricción que nos esté incidiendo, entonces por esa parte no tenemos que tenerla, pero en cuanto a la normal, aquí va a ser tan sencillo ver porque, bueno, sí, viéndolo desde como lateralmente, vamos a tener aquí el peso y aquí vamos a tener la normal, nada más que el detalle es que esta normal se va a aplicar sobre toda la superficie del cuerpo, nada más que del aro, entonces para que tengamos en cuenta eso. Igual aquí vamos a tener que aquí en la normal nada más. Pero tenemos que saber que no se está aplicando en el centro porque en el centro no hay material, pero nada más para tener esa noción. Ok, entonces, en cuanto a esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos que aquí tenemos algo bastante sencillo, que sería hacer sumatoria de fuerzas, bueno, en el eje X. Y vamos a decir que la dirección hacia la derecha es la positiva. Entonces vamos a tener que la masa por la aceleración es igual a la aceleración en X. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos nosotros acá? Veamos que solo tenemos la fuerza P. Entonces, de aquí tenemos que la masa por la aceleración en X. Y vemos que aquí podemos sacar rápidamente la aceleración en X, que va a ser P entre M. Y eso sería por la parte de las aceleraciones en X. Ahora bien, ¿qué vamos a tener nosotros para la parte de la sumatoria de momentos? Veamos que aquí, un segundo, nosotros ya tenemos que tomar en cuenta, bueno, vale que, bueno, aquí nosotros vamos a decir que la dirección antihoraria es la positiva, porque vemos que eso es en el sentido que va a girar la, la, em, va a girar el disco, bueno, el aro, perdón, y vamos a decir que los sumatorios de momentos con respecto a C, que es el centro, es igual a el momento de inercia por la aceleración angular. Ahora bien,
¿Cómo vamos a hacer nosotros esto? Vemos que la aceleración, bueno, ¿qué fuerzas tenemos que nos están haciendo un momento? Vemos que en este caso sería, si lo estamos viendo desde C, sería el centro, nada más vamos a tener que la fuerza P nos va a hacer un movimiento que nos va a generar la velocidad angular. La velocidad angular, la aceleración, perdón. Y un detalle importante acá es que veamos que teniendo en cuenta que el cuerpo se encuentra en reposo, eso quiere decir que cuando se empieza a aplicar la fuerza, nosotros vamos a tener que, hay velocidad cero. Entonces, para ese punto, nosotros decimos que en ese instante la velocidad angular es igual a cero, que vamos a ver que nos va a ayudar en la resolución de este ejercicio. Ahora bien, ¿qué fuerzas vamos a tener? Bueno, como había mencionado, bueno, para eso era ese color, vamos a coger con verde. Aquí vamos a tener el brazo de palanca que va desde C hasta el punto de aplicación de P, que sería el radio. Entonces, si nosotros tenemos que sería P por R, sería igual a el momento de inercia. El momento de inercia de un aro delgado es la siguiente, que vamos a ver que sería M por R al cuadrado. Igual, estos datos siempre preguntas, hay unos que son de ya de memoria, como por ejemplo el de una barra delgada o el de una barra tomada desde alguno de los extremos, que hay unos que normalmente se les piden que se aprendan, pero hay unos que se les tienen que dar, porque no siempre se van a saber de memoria las fórmulas. Pero en este caso, el momento de inercia, perdón, del aro delgado corresponde a la masa por el radio al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que sería m por r al cuadrado por alfa. Entonces, aquí vamos a ver que alfa tiene un valor de P por M entre R. Entonces, de aquí ya nosotros tenemos, en términos de las variables que nos dan en el ejercicio, exceptuando R, en términos de estas variables, bueno, de estos valores, ya tenemos tanto la aceleración en X como la aceleración angular. Que veamos que aquí la aceleración en X es para todo el cuerpo, es decir, es la parte de traslación. Ahora más bien, la parte angular correspondería a la aceleración angular. Entonces, de acá, vamos para la aceleración de A. Aquí tenemos que utilizar el capítulo 16 del Hiller, que vendría siendo la parte de cinemática de un cuerpo rígido, que vendría siendo la parte de velocidades y aceleraciones, más que todo en aceleraciones. Entonces, si nosotros decimos que la aceleración de A es igual a la aceleración de C más la aceleración de A con respecto de C, vamos a tener lo siguiente. Veamos que si nosotros tenemos que la aceleración de C sería la parte de traslación, que sería la aceleración de X, más la aceleración de A con respecto de C, y aquí recordemos que tenemos tanto la parte normal como la parte tangencial. Entonces, de aquí que vamos a ver, vean, bueno, este ya es un valor que conocemos, que sería P entre M. Ahora bien, recordemos que la fórmula de la aceleración normal está por menos omega, que da la velocidad angular, por R. Pero que habíamos dicho inicialmente que la velocidad angular, como estamos partiendo de reposo, es cero. Entonces, este término acá se nos hace cero. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula para la aceleración tangencial? La relativa vendría siendo alfa. En nosotros por ver cómo es el ejercicio sabemos que su dirección es en K, positivo. Entonces aquí sería cruz R de A de C, que esto lo podemos dar como, bueno, lo podemos dejar en términos así, pero ya, bueno, continuando con la fórmula sería, bueno, copiando todo esto igual, es que sería alfa, K positivo, cruz RAS, que recordemos que es poner un punto de referencia en C e irnos a A. Entonces sería R, nos estamos desplazando hacia abajo, entonces sería R negativo. Entonces sería menos R en J. Entonces ya con esto, vemos que si nosotros hacemos, bueno, aquí tenemos I y J acá, recordemos que esas son las direcciones positivas. Si yo parto de K y me voy a J, me da menos I, pero vemos que ya tenemos un menos por el valor de J, entonces va a dar I positivo. Entonces, todos estos términos van a ser aquí se me fue, este término acá es en I, pero ya sabemos como esto es en I, bueno, K cruz menos J nos va a dar que sería I positivo también. Entonces, aquí tendríamos que sería alfa por R, también en I. Entonces, de aquí podemos desarrollar, sería PM más, ya habíamos encontrado esta expresión para la aceleración angular. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Veamos que podemos sustituir, entonces sería
P por M entre R por R. Entonces se nos cancelan estas R's y nos queda que la aceleración de A es igual a 2P por M, entre M, perdón. Entonces de aquí sería 2 por la fuerza P, nos da que es de 3 newtons entre la masa, que es de 2,4 kilogramos, y entonces esto nos da que la aceleración de A corresponde a 2.5 metros entre segundo al cuadrado. Ahora bien, vamos para la parte de la aceleración de, que era de A. La aceleración de B. Vamos a ver que esta fórmula es básicamente la misma. De hecho, podríamos inclusive partir desde aquí, porque ya vemos que estos términos son iguales. Nada más es que aquí lo único que cambia que sería que la aceleración de B es igual a la aceleración de C más la aceleración de B con respecto de C. Entonces, igual desarrollando, ya sabemos que la normal es cero. Lo único que nos va a cambiar aquí es el brazo de palanca, o bueno, sí, el brazo de palanca o la ubicación de B con respecto de C. Entonces va a ser más bien, igual ya sabemos que la aceleración de C es P entre M en I más alfa cruz K, bueno, alfa cruz RB desde C. Y si nosotros vemos, si ponemos un punto de referencia, bueno, partimos desde C hasta B, tenemos que sería, veamos que estamos aquí, entonces estamos yendo hacia arriba, si nos vamos desde C hasta B, entonces hacia arriba, entonces sería R en J positivo, entonces sería R en J. Entonces si nosotros hacemos, bueno, aquí es la aceleración de B, se me va a ponerlo, P entre M más K cruz J nos va a dar menos I, entonces aquí sería menos eh, alfa por R. Y ya sabemos que la aceleración, bueno, alfa es igual a P entre M por R. Entonces, cancelando, nos va a quedar que sería P entre M menos P entre M. Entonces, para este caso, nosotros obtenemos que la aceleración de B es igual a cero. Ok, entonces, para este caso, ya quedaríamos para el primer ejercicio. Ahora, más bien, voy a hacer el ejercicio siguiente, que vamos a ver que podemos inclusive utilizar el mismo DCL. Lo único que nos va a cambiar aquí, de hecho, la primera fórmula, la sumatoria de fuerzas en X, de la sumatoria de fuerzas en X, de hecho no lo voy a desarrollar mucho, porque ya sabemos que la aceleración en X sigue siendo igual P entre M. Lo que nos va a cambiar es en cuanto a la sumatoria de momentos con respecto de C. Igual, es igual al momento de inercia por alfa. Pero aquí el único detalle que vamos a tener es que el momento de inercia nos va a cambiar. Porque el momento de inercia de un disco es igual a un medio de la masa por R al cuadrado. Entonces, si nosotros desarrollamos esto, vamos a ver que sería m por r al cuadrado es igual a alfa. Entonces, alfa nos va a quedar que sería es igual a 2 por PR entre la masa por r al cuadrado. Y simplificando esto, nos queda que alfa sería igual a 2 por P entre M por R. Entonces, más bien, si nosotros hacemos la parte de la aceleración de A, vamos a obtener lo siguiente. Igual, la misma fórmula. De hecho, podemos partir inclusive desde este punto de acá. Eh, sí, inclusive, sí, porque es la misma fórmula, es la misma orientación. Podemos partir desde acá. Entonces, ya sabemos que tenemos este desarrollo acá. Entonces igual sería que la aceleración de A es igual a P entre M más alfa por R. Pero aquí en este caso, ¿qué nos cambia? Nos cambia alfa. Entonces, alfa ya sabemos que es
2P por M por R. Por R. Entonces aquí se me cancela este P, esta R con esta R, entonces más bien que nos queda que alfa es igual, que a la aceleración de A, perdón, es igual a 3 por P entre la masa. Entonces de aquí sacamos que la aceleración de A es igual a, bueno, entonces más bien 3 por 3 entre 2.4. Entonces obtenemos que la aceleración de A vendría siendo 3.75 metros entre segundo al cuadrado. Igual, para el caso de B, podemos partir de igual de esta fórmula de acá, porque es la misma, solo que lo que nos va a cambiar es la aceleración. Entonces de aquí vamos a ver que sería más bien la aceleración de B es igual a P entre M menos alfa por R, y aquí vamos a ver que la aceleración de B es igual a P entre M, que es de la aceleración de la parte de traslación, menos alfa, pero vamos a ver que menos alfa sería 2P entre MR por R, entonces me cancelan las R's, y aquí sería que AB sería igual a PM menos 2P entre M. Entonces aquí vamos a obtener que sería igual a menos P entre M, y vamos a obtener que obteniendo los valores sería, bueno, ya sabemos que P entre M tiene un valor de, bueno, que eso es menos 3 entre 2.4 y aquí el menos. Entonces, la aceleración de B en este caso, más bien, para el caso del disco, tendría un valor de menos 1.25 metros entre segundo al cuadrado. Y esta sería la solución de este ejercicio. Como podemos ver, lo único que nos cambia aquí son los resultados, pero ¿por qué? Porque vamos a tener un momento de inercia que nos cambie. Entonces, veamos que no siempre va a ser necesario tener una medida de un término. No es necesario conocerlo porque en algún punto de la matemática se nos va a cancelar. Y esto sería para el primer ejercicio.